encantaría empezar con la pregunta de si existe una sola Cuba, una Cuba oficial, pública, dócil, o vivimos en un país múltiple, complejo y plural. La Cuba que se ve, la que se percibe de una simple mirada, esa que quizás captan los turistas cuando pasan 1 o 2 semanas en La Habana, es solo una ínfima parte del país que somos. El emprendimiento natural de los cubanos ha vivido bajo décadas bajo la camisa de fuerza del sector estatal, del control absoluto, y ahora ese emprendimiento natural ha hecho que por todo el país florezcan pequeños negocios que venden desde pizzas hasta reparación de calzado, reparación de autos, trabajos de albañilería. Todo eso gracias especialmente a flexibilizaciones económicas implementadas a partir del año 2008. Casi 500.000 de cubanos en una población de 11 millones de personas ha elegido ahora mismo el sector privado por cuenta propia como el terreno donde desenvolverse legalmente y laboralmente. Todavía solo se permiten 201 ocupaciones para el ejercicio independiente del trabajo. Se puede ser aguador, pero no abogado. Se puede ser reparador de sombrillas, pero no ejercer la licencia del periodismo por cuenta propia, por ejemplo. Esa es una Cuba compleja, que trata de actualizar su economía, pero que no ha logrado hacerlo con el dinamismo que la gente necesita. La dirección de las reformas económicas es acertada, va hacia la pérdida del control estatal y generar más espacios autónomos e independientes. Sin embargo, deja mucho que desear su velocidad y su profundidad. El resultado de esa lentitud y tibieza es que los cubanos siguen escapando por miles cada mes. Cruzan el estrecho de la Florida, escapan hacia cualquier lugar, con ansias de poder disfrutar de mayores oportunidades económicas, mayores libertades y mayor desarrollo profesional. En el plano de los derechos y las libertades, la situación es aún más dramática. Cuba sigue siendo un país donde opinar libremente es el camino más corto para meterse en problemas. Si por un lado el gobierno se hace de la vista gorda con el entramado de ilegalidades que provee a las familias cubanas de alimentos y recursos, basta que alguien emita un criterio, una opinión diferente en el plano político e ideológico para que toda la atención del poder, de sus órganos de inteligencia y de su policía política caigan sobre la vida de ese individuo. En medio de esas grandes contradicciones económicas y políticas de una sociedad y un país que quiere sacudirse del siglo XX y apenas logra entrar al XXI, la llegada de las nuevas tecnologías a la isla están ayudando a potenciar la economía por cuenta propia y también el activismo. Yo soy, de alguna manera, un ejemplo de ello. Ya no son los tiempos en que con total efectividad podían censurar libros, borrar artistas exiliados de la lista de la cultura cubana y silenciar totalmente ciertos sucesos. La información se está colando en Cuba por cada rendija. ¿Hacia dónde vamos? Nadie sabe. El gobierno pretende encaminarse hacia un régimen de libertades económicas y férreo control político. ¿Lo logrará? Esperemos y trabajemos juntos para que no. El activismo social, el apoyo internacional y la constante denuncia de la falta de libertades puede ayudarnos a cambiar ese pronóstico tan negativo. La Cuba sumergida debe convertirse en la Cuba real. La isla prohibida tiene que ser legalizada y tener espacio en el futuro. Mientras no sea así, estaremos hablando entonces de un país incompleto, de una Cuba a la que le falta lo mejor de sí misma, la diversidad. En Cuba hay mucho miedo y es curioso porque el miedo es totalmente contrario a la naturaleza del cubano. Los cubanos son personas que normalmente hacemos confianza rápida, extrovertidos, hablamos a gritos prácticamente todo lo que pensamos, y entonces hemos vivido en un sistema que demanda de nosotros una actitud totalmente diferente a nuestra naturaleza y nuestra identidad. Hay que ver el lenguaje gestual del cubano. Los cubanos normalmente no pronuncian, cuando hablan entre ellos, el nombre de Fidel Castro ni de Raúl Castro. Utilizan gestos. Durante muchos años el gesto de Fidel era así, pero ya fue tan conocido que hemos ido cambiando y bueno, ahora está así. Para decir Raúl Castro hacemos así. O sea, cuando usted se pone a escuchar a unos cubanos conversando de política de cerca no entiende nada, porque entre silencios, murmullos, gestos, señales
con la boca hacia algún lugar, bueno, ¿de qué están hablando estas personas? El lenguaje es evidencia del miedo, a mi juicio. Entonces sí, hay mucho miedo, pero el miedo ha estado tan metido en nuestras vidas que muchos no saben que tienen miedo. O sea, a algunos les parece muy normal que no se hable de política o que no se hable de los dirigentes del país. Les parece muy normal que haya que bajar la voz. Lamentablemente no ha habido en torno a eso una actitud general de apoyo, ¿no? Ha sido más bien casos aislados y puntuales de determinados presidentes y mandatos y ciertos países, pero no ha habido una solidaridad en grupo, pienso yo, y creo que está dado en parte con lo que hablaba Carolina hace un rato, de ese mito que logró exportar tan efectivamente Fidel Castro, o sea, el proceso cubano. Luchar contra un régimen totalitario es difícil, contra un mito es más difícil todavía, porque la gente cree al final que los cubanos vivimos en una situación en que no deberíamos quejarnos de nada, entonces ser disidente, opositor, estar contra el gobierno es casi visto fuera como ser un anticubano, una vieja confusión entre qué es Cuba y qué es el partido gobernante o qué es el gobierno. No hay nadie anticubano que yo conozca, ningún opositor es anticubano. Son anticastristas, anticomunistas, antifidelistas, ¿no? Pero nadie que hace oposición en Cuba tiene ningún interés de dañar a la patria, a la nación, que es algo mucho más imperecedero y que nació antes de enero de 1959, por cierto, ¿no? Entonces, lamentablemente en Latinoamérica muchos gobiernos han preferido seguirle rindiendo culto a ese mito, el mito de la isla de la utopía, el mito de la isla donde se instaló la igualdad, las oportunidades para todos, y le han dado la espalda a la disidencia. Es lamentable porque a veces ha habido más solidaridad, por ejemplo, de países de Europa del Este que vivieron situaciones similares y que nos comprenden, que de vecinos cercanos, ¿no? Uno de los grandes mitos que ha exportado el régimen o el sistema cubano es hacer creer que nosotros vivimos en un socialismo, ¿no? Discrepo totalmente, ¿no? Cuba vive bajo el capitalismo de Estado, que es un capitalismo brutal, donde hay un patrón que es dueño de todo, gana enormes plusvalías, explota a los obreros y no les permite derecho a huelga. Les paga alrededor de $20 al mes, lo cual me parece muy brutal, y una parte del mercado se comercializan productos en una moneda que no es la que pagan los salarios. Y cuando empecemos a desmontar el mito de la singularidad del sistema que le da oportunidades a todos, estaremos comprendiendo mejor Cuba. Bien, de manera que lo que hay que transitar no es del socialismo actual a un capitalismo salvaje, sino de este capitalismo de Estado salvaje, donde el Estado es dueño de todo, y es el gran capitalista de Cuba, y no lo hace ni siquiera ya por una ideología y una ilusión, sino por tener los obscenos atributos del poder. Cuando se pueda comprender eso y desmontar eso, nos daremos cuenta que Cuba se parece más de lo que creemos al mundo, en muchos sentidos. El consumismo, por ejemplo, no hay individuo más consumista que aquel al que le ha faltado tanto durante tanto tiempo. Créame que los cubanos tienen un apetito de consumo por años y años de desabastecimiento, de anaqueles vacíos, de largas colas para comprar pan, huevo, harina, carne, de un mercado ilegal donde nos tenemos que sumergir cada día para llenar el plato de comida que ponemos frente a la mesa. Eso genera un apetito de consumo que es muchísimo más brutal de lo que ustedes puedan imaginar. Dejen a un cubano solo en un mercado chileno para que vean lo que pasa. Entonces, es importante comprender eso. Por otro lado, basta ya de vernos como una excepción y una singularidad. Queremos ser normales. Basta ya de poner sobre nuestros hombros la esperanza del mundo. Nosotros queremos tener nuestras propias esperanzas. O sea, basta ya de reducir a Cuba a que tiene que cumplir el papel de ser una excepción y albergar los sueños de miles de millones del planeta que no han logrado cumplir sus propios sueños. Nosotros tenemos nuestros sueños, no podemos cargar con los sueños ajenos. O sea, en la medida que dejemos de poner sobre la isla y sobre 11 millones de cubanos la responsabilidad de representar una alternativa, podremos lograr que esos 11 millones de cubanos encuentren su propia alternativa que a lo mejor defrauda al mundo, pero satisfacerá a ellos, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿está el mundo, está Latinoamérica, está Estados Unidos, está la izquierda latinoamericana y la derecha también, preparados para una Cuba competitiva, moderna, para una Cuba que no sea una postal de principios del siglo XX, para una Cuba sin ruinas bellas,
sin Cadillac de 1950, pero donde la gente puede ir a un concesionario a comprarse un auto moderno. Porque no almacenamos autos viejos porque nos gustan, es que no hay posibilidad de comprar nuevos, ¿no? O sea, no tenemos ruinas bellas. Gracias. Gracias. Me emocioné. No, gracias. O sea, no tenemos ruinas porque querramos ser Atenas en el Caribe. Es que las casas se caen, no se reparan, los materiales de construcción valen muy caros, la gente no puede. Entonces, yo pediría, déjennos de ver como una singularidad. Queremos ser normales, encontrar nuestro camino, pero sin cargar con el peso de las ilusiones ajenas.